Abrió los ojos, pero no volvió a mirar igual, porque hay mujeres que no gritan su ausencia, solo se vuelven brisa, y cuando desaparecen, no hacen ruido, solo dejan de insistir. Durante años le dijeron que para ser amada tenía que merecerlo, que debía esforzarse, complacer, ceder, que el amor era una conquista diaria y que su valor se medía en sacrificios silenciosos. Pero nadie le advirtió que tanto esfuerzo, en vez de acercarlo, lo alejaba. Porque en lo más profundo del inconsciente masculino, no es la que ruega la que se queda en su memoria, es la que se ausenta sin dramatismo, la que, sin palabras, hace sentir su vacío. Carl Jung lo llamó la proyección de la sombra. Todo lo que un hombre niega en sí mismo, lo busca en una mujer que no lo persigue, y mientras ella se deshacía por ser suficiente, él se enamoraba de aquella que no se movía, la que no exigía nada, porque no necesitaba ser elegida, ya se había elegido a sí misma. ¿Por qué elige a la que no se esfuerza? ¿Por qué el corazón de un hombre despierta justo cuando una mujer decide dormirse en su dignidad? Este no es un relato de indiferencia, sino de alquimia emocional, porque lo que parece desinterés es muchas veces una paz conquistada con lágrimas. Y esa mujer, sí, ella, no dejó de amar, pero dejó de mendigar. Se cansó de esforzarse, no porque dejó de sentir, sino porque al fin comenzó a verse. Carl Jung lo insinuó entre líneas. Cuando el alma femenina se alinea con su sombra, deja de buscar validación afuera, y en ese instante, sin pretenderlo, se vuelve inolvidable. Pero nadie te cuenta el precio que pagó por llegar ahí. No se trata de orgullo ni de frialdad, sino de una herida tan antigua que aprendió a sanar sola, y aquí comienza su historia. Pero antes de contarla, debo advertirte, no es una historia de amor, es una historia de renacimiento. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más te esforzabas, más lejos parecía? Entonces quédate. Esta historia habla de ti. Ella no lo notó al principio. No fue un grito ni una tormenta. Fue algo más sutil, como una luz que se apaga sin hacer ruido. El inicio de su silencio no comenzó con la ausencia de palabras, sino con la ausencia de reciprocidad. Cada vez que enviaba un mensaje, esperaba una respuesta como quien espera una caricia. Pero a veces, la respuesta no llegaba. Y otras llegaba tarde, tibia, desganada. Aún así, ella insistía. Le justificaba todo con ternura. Está ocupado. Quizás no lo vio. Seguro me responde luego. Porque cuando una mujer ama desde la herida, se vuelve experta en excusar lo inexcusable. Y no porque no sepa lo que vale, sino porque, en el fondo, tiene miedo de no valer lo suficiente. Él nunca le pidió que se esforzara tanto, pero ella, acostumbrada a ganarse el amor como quien gana una medalla, lo dio todo sin que él lo pidiera. Cuando él hablaba, ella escuchaba con los ojos. Cuando él callaba, ella le leía entre líneas. Y cuando él se alejaba, ella se acercaba más, como si su amor pudiera salvarlos de un naufragio que él ni siquiera veía. Pero ¿quién rescata a la mujer que siempre nada sola? Ella dejó de hacerse peinados que a él no le importaban. Dejó de escribir buenos días, porque siempre llegaban sin respuesta. Y cada vez que él le decía, no estoy listo, ella lo transformaba en esperanza. No está listo. Aún. Una vez, él desapareció por 3 días, sin explicación, sin aviso. Ella no lo reclamó. Solo se quedó despierta hasta tarde, mirando su teléfono como quien espera un milagro. Y cuando él volvió, con un mensaje casual como si nada, ella respondió con ternura, como si todo. ¿Te ha pasado esto? Entonces sabrás lo que ella sintió, esa mezcla amarga de amor y abandono, como querer abrazar a alguien que ya no está, aunque siga presente. Ella empezó a vivir en modo quizás esta vez funcione, quizás él entienda, quizás me elija, pero el amor no florece donde solo una alma riega el jardín. Y ella, aunque lo negaba, ya estaba marchitándose por dentro.
En su entorno, nadie lo notaba. Seguía sonriendo, seguía fuerte, pero su voz sonaba más baja y sus ojos ya no brillaban igual. Empezó a olvidarse de sí misma, no porque quisiera, sino porque se estaba entrenando en ser la versión que él pudiera amar. Cada vez que él la ignoraba, ella lo justificaba con más amor. Cada vez que él se alejaba, ella se aferraba más fuerte. Pero el amor que nace del miedo a perder siempre termina en pérdida. Y un día, frente al espejo, ya no reconoció quién era. La mujer fuerte que alguna vez fue, ahora estaba en modo espera, esperando que él la mirara, esperando que él la valorara, esperando que él la amara, como ella lo hacía en silencio. Y en ese reflejo, no vio solo tristeza, vio traición, no la de él, sino la suya, la traición de haberse abandonado por no querer perderlo a él. Si esto resuena en ti, escribe en los comentarios. También me apagué por amor. Porque muchas veces, la llama no se extingue por falta de amor, sino por falta de aire. Y ella había dejado de respirar por priorizar a quien no la veía. Pero aquí no termina su historia, porque en el corazón de una mujer agotada, nace, sin aviso, la semilla del cambio. La última noche que él no respondió, ella no lloró, no se desbordó, solo entendió. Entendió que él no era cruel, pero tampoco era su refugio, y que su necesidad de amor la había empujado a un lugar donde ya no podía sostenerse a sí misma. Y ahí, sin avisarle a nadie, ella tomó su primer paso de regreso. No lo bloqueó, no hizo drama, no lo confrontó, solo dejó de esforzarse. Y curiosamente, fue justo ahí cuando él comenzó a notarla. Pero ya era tarde, porque cuando una mujer se elige a sí misma, el mundo entero empieza a girar de otro modo. Y ese no esfuerzo del que muchos hablan no es indiferencia, es una revolución silenciosa. Y entonces, una noche cualquiera, simplemente se apagó. No fue una decisión lógica, fue un susurro interior, una voz que, por fin, se escuchó a sí misma. No puedo más. Ya no era rabia, ni dolor, era algo más silencioso, más definitivo, como si su alma hubiera firmado la renuncia a todo lo que la mantenía en modo espera. No se despidió, no hizo reclamos, no le envió un último mensaje esperando una explicación, solo desapareció. Se retiró no como castigo, sino como protección, y en su ausencia descubrió algo que nadie le advirtió, que muchas veces el amor se vuelve tóxico no por lo que el otro hace, sino por lo que tú te permites seguir tolerando. Durante los primeros días, el silencio la golpeaba, no el de él, el suyo, porque en ese vacío sin palabras, empezó a escuchar cosas que había ignorado por demasiado tiempo. Se dio cuenta de que no sabía qué le gustaba, que sus canciones favoritas eran las de él, que su comida preferida era la que a él le gustaba, y que su rutina diaria giraba en torno a una presencia que nunca estuvo del todo. El espejo ahora reflejaba a una mujer rota, pero también desnuda de expectativas. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que complacer, solo tenía que aprender a habitarse. Y ahí, entre lágrimas y recuerdos, llegó el encuentro con su sombra. Carl Jung dijo, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso fue lo que ella hizo. Enfrentó su miedo más grande, el miedo a estar sola y no ser elegida nunca más, porque esa herida no se había formado con él. Él solo fue el detonante. La herida venía de más atrás, de una infancia donde tuvo que ser la niña buena, la que no incomoda, la que no exige, la que aprende que para ser amada, debe ganárselo todo. Y en el presente, su amor por él no era más que una proyección de su necesidad más antigua, la necesidad de ser vista. Pero en ese silencio nuevo, el suyo, descubrió que también podía verse sin espejo. Y fue ahí donde comenzó el renacimiento.
El mundo no notó su cambio. Ella seguía caminando igual, seguía yendo al trabajo, seguía sonriendo con cortesía, pero algo en su mirada se volvió profundo. Ya no era la misma mujer que esperaba. Ahora, ella observaba. Y cuando él volvió a escribir, porque volvió, ella no respondió con ansiedad. No tembló. No ensayó frases. Solo lo miró en la pantalla como quien mira una puerta que ya no necesita cruzar. Porque cuando una mujer elige su paz sobre su necesidad de amor, deja de correr detrás de quien no supo quedarse. ¿Te ha pasado? Entonces entenderás este momento exacto, ese segundo en el que comprendes que no perdiste a alguien, te perdiste a ti, y ahora estás regresando. No le guardó rencor, tampoco le escribió una carta de despedida, porque hay cosas que no se cierran con palabras, sino con conciencia. Su ruptura no fue con él, fue con su antigua versión, esa que pedía poco para no incomodar, esa que confundía limosnas con amor, esa que tenía miedo de parecer demasiado, y entonces se permitió desaparecer, de chats, de redes, de rutinas que no le devolvían nada, pero no desapareció por castigo, desapareció para recordarse, y curiosamente, cuando el mundo creyó que ella se estaba aislando, en realidad, se estaba sembrando. Carl Jung lo llamaba el proceso de individuación. Esa etapa dolorosa donde uno se fragmenta para luego reconstruirse desde el centro. No como reacción a un abandono, sino como elección consciente. Ella ya no era la mujer que se esforzaba. Ahora era la mujer que discernía, que elegía qué dar y a quién. Y que aprendió, por fin, que el amor verdadero nunca exige autoabandono, porque el esfuerzo constante por mantener a alguien cerca termina alejándote de ti misma. Y en ese nuevo espacio interior, ella no necesitaba llenar vacíos, solo aprender a habitarlos. Si elegiste el silencio como escudo, escribe en los comentarios: ahí desperté. Lo más doloroso no fue haberlo perdido, fue haberse perdido a sí misma en el intento de retenerlo. Y al mirar atrás, comprendió algo brutal y bello a la vez, que el día que dejó de esforzarse, no fue el fin de su historia de amor, fue el inicio de su historia consigo misma. Y eso no tiene comparación. No fue un libro, ni una charla. Fue el eco de una frase leída en un momento de dolor. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Carl Jung. Y ella, que había pasado meses preguntándose por qué él no la valoraba, empezó a hacerse otra pregunta más honesta. ¿Por qué yo no me valoro cuando me ignoran? Porque su historia no era solo una historia de amor frustrado. Era una historia de proyección inconsciente, donde él, sin saberlo, activó en ella todas las partes no reconocidas de su alma. Jung lo explicó con una precisión que duele. La sombra no es lo malo que escondes, es todo aquello que no te permite ser por miedo a no ser amada. Y ella había reprimido tanto. Había sofocado su enojo, su deseo, su voz firme, su verdad. Todo para no incomodar, todo para que él no se fuera. Pero lo irónico es que cuanto más se adaptaba, más invisible se volvía. Fue entonces cuando lo entendió. Lo que él amaba en la otra mujer, la que no se esforzaba, no era que ella fuese mejor, era que ella no negociaba su esencia. Esa mujer no era fría, era libre. Y la libertad tiene un magnetismo brutal para quien vive encadenado. Carl Jung hablaba del anima, la imagen interna de lo femenino en el inconsciente masculino. Cuando un hombre conecta con una mujer que no lo persigue, se enfrenta a su propio vacío, y a veces lo confunde con deseo. Ella dejó de verlo como un villano, y comenzó a verlo como un espejo que le mostró dónde aún tenía que sanar, donde aún se abandonaba, donde aún mendigaba migajas creyendo que era amor. El verdadero despertar no fue entenderlo a él, fue comprenderse a sí misma, que su sombra no era la buena mujer que se esforzaba,
sino la que en silencio se sentía indigna de ser elegida sin lucha, la que creía que debía transformarse para merecer amor. Y fue en ese instante, cuando se atrevió a mirar su sombra sin culpa, que empezó a integrar partes de sí misma que había negado por años. Su enojo dejó de parecerle malo. Su deseo de ser vista dejó de parecerle necesidad. Su impulso de decir no dejó de parecerle egoísmo. Empezó a abrazar lo que siempre había reprimido, su fuego. Carl Jung escribió que el proceso de individuación es el viaje hacia uno mismo, un camino sin mapas, donde no se llega a una meta, sino a una integración. Ella ya no quería ser elegida por alguien, quería aprender a elegirse cada día, no como un acto de orgullo, sino como un acto de amor propio radical, porque entendió algo que transformó su alma. El verdadero magnetismo femenino no nace del sacrificio, sino de la autenticidad. Una mujer que no se esfuerza para ser querida es simplemente una mujer que ya entendió su valor, y eso se siente, se vibra, se percibe en su mirada, en su pausa, en su forma de irse sin cerrar puertas, porque ya no necesita que las cierren otros. Fue ahí donde su energía cambió. Ya no respondía rápido, no porque jugara, sino porque estaba ocupada consigo misma. Ya no preguntaba si él la quería. Ahora se preguntaba si ella se quería en ese lugar. Y lo más revelador fue esto. Ya no sentía rabia, sentía paz. La paz de no necesitar demostrar nada, de no convencer, de no forzar. Porque lo que es auténtico no se exige, se reconoce. ¿Y tú? ¿Cuántas veces suavizaste tu voz por miedo a que se fuera? ¿Cuántas veces te moldeaste para que te eligiera? ¿Cuántas veces te convertiste en otra por miedo a quedarte sola? Si esta historia toca alguna parte de ti, es porque no estás sola y porque tal vez ya estás despertando. Y el despertar duele, pero también libera. Carl Jung tenía razón. Lo que no se hace consciente se convierte en destino. Ella estaba decidida a dejar de repetir su destino. Ya no quería ser la mujer que se esfuerza. Quería ser la mujer que se elige. Y eso cambia todo. Porque una mujer que abraza su sombra se vuelve magnética desde el alma. Pero en ese nuevo camino también hay pérdidas. Y la más profunda fue darse cuenta de que muchas personas que amaba no estaban preparadas para su nueva versión. ¿Quieres saber cómo se transformó después de eso? Entonces sigue escuchando. Lo que viene ahora es su renacimiento. Ya no corre detrás de nadie. No porque dejó de sentir, sino porque aprendió a sentir sin perderse. Ahora camina lento, pero firme. Habla menos, pero dice más. Y cuando entra en una habitación, ya no busca ser aprobada. Simplemente se instala en su verdad. Porque algo cambió en ella. No el corazón, sino el eje. Ese eje que había girado durante años alrededor del otro. De sus mensajes, sus respuestas, sus gestos ambiguos. Ahora giraba alrededor de ella misma. Y lo más hermoso fue esto. Ya no se sentía sola. Se sentía completa. La mujer que antes se esforzaba para ser amada, ahora elegía con sabiduría. Ya no aceptaba mitades disfrazadas de promesas. No toleraba silencios cargados de indiferencia, ni justificaba ausencias emocionales como si fueran parte del paquete, porque entendió que quien verdaderamente ama no te deja en pausa, y quien está listo para verte no te hace sentir invisible. Su energía había cambiado, sí, pero no por fuera. No era un cambio de estilo, ni una pose. Era una presencia nueva, serena, suave, pero contundente. Una presencia que no pedía nada, pero lo decía todo. Ya no pedía amor, lo reflejaba. Ya no rogaba atención, la atraía con su silencio. Y es que una mujer que deja de rogar no se vuelve dura, se vuelve magnética. Los hombres la notaban más, pero ya no por su esfuerzo, sino por su ausencia. Ya no enviaba mensajes largos,
Sus silencios ahora tenían más peso que cualquier palabra, porque lo que antes era ansiedad disfrazada de cariño, ahora era pausa consciente, y en esa pausa ella descubrió un nuevo lenguaje, el del respeto propio. Una tarde, él volvió a aparecer, con su tono habitual, con su misma estrategia de siempre, tibio, difuso, insinuante. Pero esta vez, algo fue distinto. Ella no sintió ilusión, ni rencor, solo claridad. No necesitaba una disculpa, porque ya no había dolor, solo aprendizaje, y cuando él le dijo, «Extraño cómo eras antes», ella sonrió, porque sabía lo que eso significaba. Él no extrañaba su amor, extrañaba su disponibilidad incondicional, su entrega sin medida, su silencio cómplice. Pero esa mujer ya no existía. Había muerto en aquel silencio, y de sus cenizas nació otra, más consciente, más luminosa, más ella. Ya no respondía con ansiedad, sino con intuición. Ya no aceptaba lo mínimo, sino lo auténtico. Y si alguien no podía sostener una conversación profunda, una presencia real, un vínculo con alma, ella simplemente se retiraba, sin drama, sin ruidos, sin necesidad de explicar. Porque cuando una mujer se convierte en su propio hogar, no tolera amores que la hagan sentir exiliada de sí misma. Ya no corre, ahora magnetiza. Y eso, para quien la conoció antes, es desconcertante, porque ahora eligen cortejarla, no porque se esfuerce, sino porque emana algo que no puede fingirse: autenticidad. No se volvió perfecta. Sigue sintiendo, dudando, cayendo, pero ya no desde la carencia, ahora desde la conciencia. Y en ese camino se dio permiso de ser todo lo que antes negaba: fuerte y suave, valiente y vulnerable, lógica y emocional. Porque una mujer despierta no renuncia a ninguna parte de sí, solo se asegura de que todas esas partes bailen al ritmo de su alma. Ya no teme envejecer sola, porque ahora sabe que estar con alguien por miedo a estar sola es el precio más alto que una mujer puede pagar. Prefiere esperar a alguien que no le exija apagarse para quedarse, alguien que no huya de su brillo ni tema su voz, porque ahora ella no quiere que la elijan por miedo a perderla. Quiere que la elijan porque saben que su amor es un regalo, no una deuda. Si este despertar toca tu alma, suscríbete. Aquí serás escuchada. Y si conoces a una mujer que esté regresando a sí misma, compártelo. Ella lo necesita más de lo que imagina. Ya no se llama la que se esfuerza, ahora se llama la que se honra. Y su historia, la que parecía una tragedia, se convirtió en iniciación. Porque a veces, el amor no correspondido es el oráculo perfecto para regresar a ti. Y cuando eso sucede, cuando por fin te eliges sin condiciones, descubres el secreto más hermoso. Nunca fue que no eras suficiente para él, era que no eras tú para ti. Y ahora que lo eres, todo empieza a girar. Desapareció, no para castigar, sino para encontrarse. Se ausentó de los lugares donde no se sentía mirada, de las conversaciones donde era la única que preguntaba, de los vínculos donde su presencia se daba por sentada. No gritó, no imploró, solo cerró la puerta que nunca había aprendido a cerrar, la de su autoabandono. Y en ese silencio, descubrió su música interna, una melodía que no necesita testigos, porque nace del alma que despierta. Ahora vive sin urgencias. Ya no confunde intensidad con conexión. Ya no busca señales donde hay confusión. Ya no se anula para ser amada. Porque por fin entendió que lo opuesto al amor no es el odio, sino el olvido de una misma. Y ella, esa mujer que una vez esperó frente a un teléfono, ahora escribe su propia historia con manos que ya no tiemblan y un corazón que ya no suplica, pero siente más que nunca. Carl Jung lo escribió con la precisión de quien conoce la sombra.
El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien uno realmente es. Y eso fue lo que hizo. Dejó de perseguir lo que creía necesitar para descubrir lo que realmente la habitaba. Ya no se esfuerza, no porque no quiera amar, sino porque aprendió que el amor más verdadero nace cuando no tienes que perderte para conservarlo. Hoy, si la ves caminando, te parecerá más ligera. No por falta de peso, sino por ausencia de cargas que no le pertenecen. Ya no es la mujer que se adaptaba, es la mujer que vibra, que observa sin juicio, que elige sin miedo, que ama sin rendirse, pero tampoco sin olvidarse, porque quien se elige con coraje se vuelve inolvidable sin intentarlo. Si esta historia movió algo en ti, escribe en los comentarios. Elijo mi paz. Aquí no termina nada, aquí todo comienza. Suscríbete si sientes que esta historia fue un espejo. Comparte este video con esa mujer que, en silencio, también está regresando a sí misma. Porque hay decisiones que no se anuncian, solo se encarnan. Y esta fue una de ellas. Desapareció para finalmente encontrarse.